Vamos a finalizar esta serie que el Señor había puesto en mi corazón. Yo sé que habíamos visto muchas cosas con respecto a las bases de la salvación y mismo los miércoles estamos viendo esta serie de conceptos bíblicos fundamentales en donde a los que se quieren bautizar y a todos los hermanos yo les exhorto a que puedan escucharlo, porque ahí van a encontrar pues las directrices y el pensamiento de Dios, las bases. Cuando uno no tiene bases firmes, sólidas, la casa en donde uno construye, dice el Señor, se desmorona. Tarde o temprano empieza a resquebrajarse. Cuando vienen temblores, terremotos, dificultades, siempre empieza a caer esa casa. Pero cuando las bases están sólidas en la palabra de Dios, su casa nunca va a ser tumbada, jamás. Así que vamos a confiar en el Señor, en esas palabras. Y hoy termino esta serie en donde el Señor, cuando comenzó esta serie, me puso en el corazón de que es necesario que entiendan que la salvación trae libertad. La salvación va a traer libertad a su vida y a su familia. De eso se trata la salvación. No se trata de ser religiosos, no se trata de tener tradiciones religiosas, costumbres religiosas, ritos, no. Se trata de esa relación que usted tiene que entrar por amor a Cristo. Entonces seguimos en la serie Seguros en la libertad de nuestra salvación. ¿Seguros en qué? En la libertad de mi salvación, dígase. La prédica, el tema 7 se titula Disfrutando la libertad en sus mandamientos. Disfrutando esta libertad que Cristo nos da en los mandamientos de Dios. Y la palabra nos lleva al pasaje principal del día de hoy en Salmos 119, versículos 44 y 45. Salmos 119, versículos 44 y 45 en la Reina Valera, lo voy a leer. Ustedes nos siguen aquí si quieren en la pantalla. Y dice así la palabra de Dios: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios siempre nos rectifica? ¿Cuándo voy a entender que esta libertad, verdadera libertad, solamente es cuando yo entienda y busque del pensamiento de Dios? ¿Qué quiere Dios en mi vida? Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, mis amados, de una manera directa y personal, ¿qué entiende usted por libertad? ¿Qué entiendes, joven, por la palabra libertad? ¿Qué es libertad? Porque a lo largo de la historia de la humanidad, mucha gente ha muerto peleando por esta palabra, libertad. ¿Se da cuenta? Muchas de las guerras siempre fueron, ¿por qué? Porque un bando quería libertad, generalmente los oprimidos. ¿Por qué una persona puede sacrificarse su vida para que otros puedan disfrutar de esa libertad? ¿Nunca se puso a pensar? Algunos dicen sí, mucho, muy seguido. Otros pues nomás piensan en otras cosas, pero yo les recomiendo que a veces es bueno reflexionar sobre eso. ¿Por qué en la historia de la humanidad todas las guerras, todos los conflictos, los políticos, los gobernantes siempre hablan de esta libertad? La definición en el diccionario secular dice: la libertad es la facultad de obrar, o sea, actuar según mi propia voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno, dice. ¿Se fijan? Libertad, también dice otra definición, es aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no. Lo hace libre, ¿verdad? Libremente. Pero también es responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias que acarrean, dice. ¿Se da cuenta?
la misma definición secular del diccionario, de la Real Academia Española, de la palabra libertad, conlleva una responsabilidad, siempre, de que mi libertad no agreda, no ofenda, no transgreda a un tercero, a otra persona. Entonces, podemos decir, entre comillas, que nuestra libertad está limitada de cierta manera, ¿no? ¿Con qué? Con esta responsabilidad de no dañar a otros. Una libertad sin ningún límite, sin ninguna clase de límites, ¿cómo se denomina? Libertinaje. Eso es libertinaje, es hacer lo que se me cante en gana cuando se me venga la gana porque quiero. Y si eso es puro una persona libertina, o sea, que hace lo que se le canta en gana y aunque esté dañando a los otros no les importa. Eso no es libertad. Dijo un famoso escritor y filósofo que la responsabilidad es el precio a pagar de la libertad. De otra forma, dice este filósofo, seríamos esclavos del descontrol. Esto es justamente, ¿por qué menciono a este filósofo si no está en la Biblia este señor? Porque justamente es lo que leímos recién en el pasaje de Salmos 119. Es justamente lo que nos dice. Nos dice bien claro que voy a andar yo en libertad, en la verdadera libertad, cuando yo ande en los mandamientos de Dios. Están íntimamente relacionados. No se pueden separar. Muchos grandes personajes de la historia, hombres famosos de gran renombre, todos han hablado de la libertad. Si vamos a rescatar algunas frases célebres, las he seleccionado. Ustedes sean perspicaces y verán por qué. Una de esas frases de un famoso filósofo griego dice que el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. El que supera sus miedos es verdaderamente libre. Piénselo. El hombre, dice otro filósofo moderno, el hombre es libre en el momento que desea serlo. Otro dice, la libertad no es digna de tener si no incluye la libertad de cometer errores. A mí me llamó la atención. Fíjense, casi todas estas frases, dichos, son de ateos o gente de otras religiones. Pero que si se fueron perspicaces, repiten conceptos bíblicos, sin querer queriendo, ¿verdad? O sea, así de chiripa, como decimos aquí. Si sigo hablando de algunas frases de los famosos, se fijan que todas tienen sentido, ¿no? La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, dice un conocido politólogo. Debe ser demandada por el oprimido, dice. Otro dice, ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Un gran estadista, político y científico, uno de los padres fundadores del país aquí del norte de Estados Unidos, dijo, los que pueden renunciar a la libertad para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Esta frase, como todas las que hemos mencionado, me recuerdan a muchos pasajes bíblicos. No los voy a mencionar porque si no nos vamos a tardar mucho, pero fíjense, esta última me recuerda cuando la Biblia dice que buscarán paz y seguridad, pero obtendrán destrucción repentina. Negociarán y harán un trato con la muerte, dice la Biblia, pero la muerte los traicionará. Dando referencia, ¿verdad?, a los últimos tiempos, a la marca del anticristo que se van a poner para poder comer y vivir como siempre hacían, pero eso les traerá muerte eterna. Tal es la importancia de la libertad, ¿se dan cuenta? Todo tiene que ver con ella.
para el ser humano es primordial. Y es fácil encontrarse con un montón de estos dichos en todas las naciones y países, los grandes fundadores de esos países, los héroes de las naciones, etcétera, etcétera. Todos han hablado de esta libertad. Todos. Porque es algo importante para la vida del hombre. Muchos han dado su vida, de estos grandes héroes de la patria, dan su vida por la libertad de otros. Uno decía, prefiero la libertad con peligro que la paz con esclavitud. Otro decía, mejor morir luchando por la libertad que ser preso todos los días de mi vida. Otro decía, merece la pena pagar por la libertad. O sea, pagar un precio, un sacrificio. El hombre siempre va a valorar la libertad, lo entienda o no lo entienda. ¿Cuándo lo entiende? Cuando la pierde. Cuando la pierde, por eso cuando la gente comete crímenes, delitos y es sentenciado, ¿a dónde lo llevan? Pues al cerezo, aquí, a la penal. ¿Y allá qué pasa? Ya sin libertad para hacer lo que se le cante en gana, pues ahí empieza a reflexionar de lo mal que ha vivido, etcétera, etcétera. Una última frase de un conocido escritor y político dice, lo que a la luz es para los ojos, lo que al aire es a los pulmones, lo que el amor es al corazón, la libertad es para el alma del hombre. O sea, alimento para el alma del hombre. Esta reflexión sobre la libertad, la que acabamos de leer, resume el papel que juega esta libertad en las necesidades del hombre. Está en particular marcada por muchas palabras y frases, pero si se da usted cuenta, muchas tienen que ver con el pensamiento de Dios. Todas estas frases, por ejemplo, esta última, resume un pensamiento de Dios. Ellos la dijeron sin conocer de Dios, pero Dios sopló vida y aliento al hombre, a todos los hombres. Y en su aliento de vida nosotros existimos. En Génesis 2:7 está esto, Dios sopló en su nariz aliento de vida, dice, y el hombre llegó a ser un ser viviente, representando al primer hombre, Adán. Después todos los hombres, ustedes dicen, no más Adán. No, es que él sopló aliento de vida a través de las leyes naturales que usted por su madre, por medio de su abuelo, después tuvieron a sus padres y sus padres los tuvieron a usted, por las leyes naturales. O sea, usted estuvo en el vientre de su madre. Todo eso habla de leyes que Dios creó al principio. Sopló ese aliento de vida en usted también. Y nos hizo un ser viviente. Nos dio de su vida, haciéndonos a imagen y semejanza suya. Esto hay que entenderlo y hay que permearlo en nuestro ser interior. Esto es lo que tenemos nosotros, esta libertad al ser creados a su imagen y semejanza. No estar condicionados como robot o como animales por puros instintos, sino que tenemos esta mente libre de pensamiento, pero con que conllevaba ¿qué? Una responsabilidad, dijimos. Los que no conocen verdaderamente a Dios no entienden que esta libertad tiene que ser entre elegir la luz y las tinieblas. Como decía recién el filósofo, es luz a nuestros ojos, la libertad. La libertad, según el pensamiento de Dios, es reconocerle a Dios su amor por nosotros. Que en esa cruz Él entregó a su Hijo amado para liberarnos a nosotros de nuestros pecados. Es cuando realmente conozco yo el corazón de Dios que yo puedo saber que Él me amó. Y es ahí cuando yo conozco del verdadero amor. No, yo conocí el amor cuando mi esposa nos conocimos. Claro, lo entiendo, pero sí entiende que cuando usted amó a su esposa, Dios había soplado vida, su vida en usted. Por eso pudo amar como Dios ama, sin conocerlo todavía, pero siendo criatura a imagen y semejanza de Él.
Si decidimos nosotros realmente creer en la luz que trae Cristo a nuestras vidas, que nos aparta de las tinieblas, si entendemos y buscamos de su amor por mí, pecador, entonces vamos a encontrar la verdadera libertad dentro de nuestro ser interior, en nuestra misma alma. Por eso dijo el Señor en Juan 8:36, esta famosa frase que dice, así que si el Hijo, o sea Cristo, los hace libres, serán verdaderamente libres. Nos está diciendo cómo ser verdaderamente libres. Y no hay verdadera libertad si no conocemos a Cristo. Eso no lo digo yo, lo acabamos de leer en Juan 8:36. El mundo mide la libertad en base a las opciones que puede elegir, que al final no nos liberan de la más temida esclavitud, mis hermanos, la esclavitud al pecado. En el mundo el diablo nos ofrece opciones de elección muy variadas, pero opción A, opción B, opción C, pero todas esas, póngale opción Z, todas esas son parte de lo mismo. Todas son parte del mismo sistema esclavizante de este mundo. Todo va a ser para las cosas materiales. Póngase a pensar, si usted no conoce de Dios, todo tiene que ver con el dinero y el poder de conseguirlo. El dinero, dicen muchos, me consigue la libertad de comprarme la casa que necesito, el carro que necesito, la ropa, la vestimenta, la comida, el viaje, etcétera, etcétera. Todo gira en torno a el dinero o al poder para poder conseguirlo. O pregúntele a esos muchos políticos que entran con un patrimonio, porque ellos tienen que hacerlo público, ¿verdad? De 1 millón y salen con un patrimonio de 1,000 millones. Y uno no le sale la cuenta, ¿verdad? Que nunca se le sale la cuenta. Dice, pues ¿cómo si cobra eso? Por más que sea buen inversionista, pues ¿cómo le hizo? Que nos enseñen el truco. No, pues ya sabemos. Miren, opción A, quiero ser doctor, aquí para los jóvenes, ¿no? Opción B, quiero ser abogado. Opción C, quiero ser arquitecto. Opción A, otra opción A, quiero vivir en Jalisco. B, quiero vivir en la Ciudad de México. Opción C, quiero vivir en Estados Unidos, en Canadá. Opción A, quiero comprar un carro. Opción B, quiero comprar una moto. Opción C, quiero comprar una camioneta del año, no del año, qué sé yo. Opción A, quiero invertir en bienes raíces. Opción B, puedo ahorrar en una cuenta bancaria. Opción C, quiero gastar en buenas vacaciones y hacer feliz a mi familia y tener un nuevo carro para llevármelos, etcétera. Opción A, quiero mantener mi trabajo actual. Opción B, me cambio de trabajo. Opción C, pues me cambio de carrera y cambio totalmente mi profesión. Opción D, no trabajo. No se crea. Opción A, para los jóvenes, me caso. Opción B, me uno en libertad, en unión libre, para probar. Opción C, me quedo solo. Todas opciones reales, ¿verdad? Del mundo. Todas opciones. Algunas válidas, otras no tanto. Opciones que requieren, claro, de nuestra mente, de nuestra reflexión, de paciencia, de temple, de sabiduría. Pero todas estas opciones, al fin y al cabo, no resuelven la cuestión más importante en nuestras vidas. Opción A, creerle a Dios. Opción B, no creerle a Dios, rechazar su palabra. Esta es la cuestión fundamental por la que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por esto nos fue dado la capacidad de tomar decisiones libres y responsables. ¿Vieron? Libres y responsables. Están íntimamente, dijimos, relacionadas. Yo tomo una decisión por propia voluntad responsablemente. Solo esta cuestión
es la que nos resuelve, me resuelve si voy a vivir en verdadera libertad o no. No es tanto qué voy a hacer en esta vida, de qué profesión, de qué viviré, en dónde viviré, con quién me casaré, cuál será mi legado, qué dejaré a mis hijos de herencia, sino que lo más importante en esta vida, y escúcheme bien, es qué voy a hacer con el evangelio. Es si voy a hacer vano la muerte del Hijo de Dios en esa cruz, o le voy a dar importancia. Así de sencillo, pero así de importante. ¿Qué voy a hacer con lo que dice la Biblia? Hizo el Hijo de Dios por mí en la cruz. ¿Qué voy a hacer? Esa es la encrucijada que tenemos todos como seres humanos, creados con este sentir de libertad y responsabilidad. El mismo Jesús nos resume y resuelve esta cuestión cuando responde al mismo diablo en Lucas 4:4. Y le dice Jesús al diablo, escrito está, o sea, siempre se va a la Biblia, ¿verdad? El mismo Señor Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos saben esta realidad? No porque Cristo me la dijo, yo la entiendo o la sabía. Pero muchos vivimos como si fuese el pan, y el pan aquí representa todo lo que el mundo ofrece. Ya dijimos, las cosas materiales. Todo lo que este mundo puede ofrecer, este pan, es material, natural y temporal. Esas son las esencias de este pan, que es material, natural y temporal. O sea, se va a terminar en un momento dado en el futuro. No estamos diciendo que no tienen importancia alguna. No. O sea, no, el hermano dice que no estudiemos, el hermano dice que no trabaje, el hermano dice que no me vaya a vacaciones, el hermano, no le estoy diciendo nada de eso. Son decisiones importantes en determinados puntos de su vida y de mi vida. Claro, todos tenemos que tomar este tipo de decisiones diariamente. Lo que estamos diciendo es que es menos importante a lo que el Señor nos ofrece. Lucas 10:38, si vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38, está la historia de Jesús, Marta y María, hermanas de Lázaro. Y dice así, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, síganme aquí si quiere, en la pantalla, dice así: prosiguiendo ellos su camino, él, Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. O sea, María, ¿qué hizo? Apenas entró el Señor, se sentó a los pies del Señor y escuchó lo que tenía que decir Jesús. Pero Marta estaba preocupada, en la versión tradicional dice afanada, con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas? Una. Pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Volvemos a lo mismo. No es que esté mal lo que hace Marta, tener ordenada y limpia la casa, especialmente cuando hay visitas. ¿Eso es algo bueno o malo? Bueno. No se agarre alguno que ahí, no, pues aquí dijo el Señor. No. Pero más importante, dice el Señor, es escucharle.
escuchar su voz, escuchar sus mandamientos, escuchar su consejo, es muchísimo más importante. Así como hoy usted ha venido y se ha congregado en obediencia para escuchar la palabra de Dios y no de un hombre, no mía, usted, al igual que María, entonces, ha escogido la buena parte, ha elegido bien, ha tomado la opción correcta de escuchar qué tiene el Señor para decirme, el pensamiento de Dios. Ya que la palabra de Dios, la Biblia, que expresa sus pensamientos, sus sentimientos, es la que es eterna, no muere ni puede ser destruida. Todo lo demás dejará de existir. Todo lo demás morirá o será destruido en el juicio final. Segunda de Pedro, capítulo 3, para los que anotan. Esto lo vimos el miércoles cuando hablamos del juicio final de Dios. Y así también lo expresa el apóstol Pedro, citando al profeta Isaías. Vayamos juntos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, sigo en la Reina Valera actualizada. Y aquí nos dice por qué es más importante la palabra de Dios que todas las demás cosas. ¿Por qué tiene más prioridad eso? Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que ha sido anunciada. Esta es la decisión que es más crucial e importante, según el Señor, en nuestras vidas. Porque si decidimos bien, si escogemos la opción acertada, entonces todas las decisiones en nuestras vidas empiezan a ordenarse. ¿Vieron todas esas decisiones ABC que yo les decía? Muchos ejemplos así, rápidamente. Todo eso se empieza a ordenar. Todo toma su lugar en el orden que Dios dispone. Y es asombroso, mis hermanos, es asombroso cómo se manifiesta esa libertad en nuestras vidas una vez que decidimos por fe darle el lugar que se merece a Cristo el Señor en nuestras vidas. Todo comienza a tener sentido. Y la paz y el gozo, que son productos justamente de esa libertad. Cuando usted vino a Cristo por primera vez, recuerda esa paz y ese gozo que sentía, a pesar de muchas circunstancias difíciles, porque generalmente es en circunstancias difíciles que nos humillamos ante Dios, porque somos bien duros de corazón. Y recuerde cuándo lo humilló el Señor. Y cuando usted se humilló ante la cruz de Cristo, vino una paz y un gozo inconmensurables, imposible de medir, que son fruto, producto de esa libertad que nos otorga el Señor. Simplemente espectacular, hermano, lo que yo viví, mi experiencia es espectacular. Por eso mis amigos en el mundo que ya no frecuento, ellos ya dejaron de preguntarme, pero varios me preguntaron, ¿por qué cambiaste tanto? ¿Por qué? Porque el gozo que siento aquí, la paz que me da el Señor, la libertad que disfruto, es increíble, les digo. Las tienen que disfrutar también ustedes. Pero ellos dicen, no, yo soy libre, yo soy hombre libre. Pero son esclavos del pecado. Las opciones de trabajar en tal lugar, en tal empresa, en tal profesión, las opciones de vivir aquí o allá, en este país, en el otro, las opciones de casarme con tal o cual persona o de esperar, las opciones de estudiar tal o cual carrera o trabajar desde joven, las opciones de gastar o invertir o ahorrar, etcétera, etcétera. Todas esas opciones, todo empieza a ordenarse, cobrar sentido bajo las premisas, o sea, consejos, instrucciones, mandamientos que salen de la mente de Dios, ya que es su pensamiento mejor que el mío.
Y dejamos que Él nos vaya ordenando. Y nuestra vida empieza a cobrar sentido y ordenarse de una manera espectacular. El obrar del Señor en nuestras vidas es espectacular, es un milagro en sí. ¿O cuántos creen? ¿Cuántos creemos que podemos ser más inteligentes que Dios? Nadie que sea creyente o incluso en su sano juicio dirá que es mejor tomando decisiones que Dios. Pero en la vida real, en el día a día, recuerde su día a día, pasa otra realidad. Se sorprenderá las veces que tomamos decisiones sin considerar a Dios, sin consultarle siquiera. Y tomamos la decisión. Y después nos va mal y después, Señor, ¿por qué? O le pedimos que nos ayude al paso, ¿verdad? Cuando de entrada no lo teníamos que haber hecho. Si se pone a pensar, a meditar de cuántas veces por día, estoy hablando por día, le puedo asegurar, yo lo hice, que son más de las que pensamos. Muchas más a veces. Y solo hace falta una sola vez, que tomemos una decisión a mi manera, sin considerar de Dios. O sea, en vez de a la manera de Dios, según el consejo de Dios. Y esa sola vez que tomemos esa decisión errónea a mi manera, puede tener consecuencias nefastas. ¿Sabe lo que significa nefasto? Triste, ominoso, desgraciado, detestable. Pero después nos quejamos. ¿Por qué el Señor si soy su hijo? ¿Por qué si me congrego? ¿Por qué si doy ofrendas? ¿Por qué si sirvo en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recordemos el ejemplo de Abraham. Estudiamos la vida de Abraham hace poco en una serie, se recuerda. Una decisión correcta de Abraham. Según su voluntad, la voluntad de Dios. Cuando el Señor le dijo en Génesis 12, ¿recuerdan? Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, de la protección, de lo que conoces y de donde viviste siempre. Y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así le dijo el Señor. ¿Y Abraham qué hizo? Se fue, dice la palabra de Dios, como el Señor le había dicho. O sea, tomó la decisión según ¿qué? El consejo de Dios. Según lo que el Señor quiso, no lo que él quiso. ¿Usted se piensa que Abraham quiso irse? No había trenes, no había aviones. Eran como 1000 y tantos de kilómetros caminando en camello, por terrenos inhóspitos, llenos de ladrones. Él tenía que ir a un lugar que él ni sabía cómo era. Y Abraham no le puso peros y dijo, Señor, sea tu voluntad, me voy. Seguro por dentro de su corazón me obedezco, pero ay, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a trabajar? Aquí tengo todo ya armado. Abraham no le dijo a Dios, pues si aquí estoy bien, Señor, vamos a negociar con el Señor. Mejor bendíceme aquí. Si tú eres bueno, te sobra todo. Tuya es la gloria y el poder. Bendíceme aquí. Yo no quiero irme de mi familia. ¿O acaso es malo estar con mi familia? O aún peor, se pudo haber Abraham puesto a pleito con el Señor. Ah, no, de aquí no me sacas, Y si aquí me sacas con los pies para adelante, ¿verdad? Así me vas a sacar si me quieres sacar de aquí. No, aquí no me vas a sacar, O aún peor, ¿quién eres para mandarme? ¿Quién te crees que eres para mandarme de aquí para allá, Señor? ¿Qué? Yo aquí estoy bien, y aquí soy, y aquí me muero. Muchas veces al tomar las decisiones en nuestras vidas a nuestra manera, es muy sutil, mis hermanos. Es tenue. O sea, no es tan obvio como lo que acabamos de ver.
Porque muchos decimos, ay no, pues yo creo que estoy bien. Por eso le estoy invitando a que se ponga a pensar como hice. En serio, va a encontrar que son más las veces que no tomamos el consejo de Dios. Es muy sutil en el día a día. Fíjense, una sola mala decisión del rey Saúl. ¿Recuerdan al primer rey de Israel, Saúl? Una sola mala decisión. Claro, ya estaba acumulando algunas otras, ¿verdad? Pero hubo una definitiva, de no hacerle caso al mandato de Dios, dicho a través de su profeta Samuel, que tenía que destruir completamente a los amalecitas. Y pensar que él pensó, no, es mejor, pues ¿cómo voy a este botín de guerra? ¿Cómo que voy a, ni modo que lo destruya? ¿No es más razonable no matarlo, quedármelo y compartir de esta utilidad con la gente que se esforzó de conseguir la victoria contra los amalecitas? ¿Suena razonable o no suena razonable? ¿Verdad que suena razonable? Suena razonable. Pero la palabra de Dios les dijo bien claro al rey Saúl, todo destrúyelo. Eso está registrado en 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Yo le invito a que lo lea después todo el capítulo. Luego, ahí dice, luego de obtener la victoria sobre los amalecitas, este pueblo de los amalecitas, por cierto, nomás como referencia, era el pueblo que dale atacando al pueblo de Dios. Desde el Éxodo, ellos salían y atacaban por la retaguardia y cuando veían que así, y atacaban y molestaban al pueblo de Dios constantemente. Y Dios le dijo a Josué, dijo, no, pues a ellos los voy a condenar. Y era por eso el mandato a Saúl, tú eres mi herramienta para castigar, traer juicio. A veces dijimos el miércoles que el juicio a veces es en esta tierra y otras veces hasta que muramos. Y aquí el Señor quería traer juicio ya. 1 Samuel 15:9 dice, ¿cómo hizo Saúl? Sin embargo, dice la palabra, Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag. Agag es el rey de los amalecitas. A lo mejor de las ovejas y de las vacas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir. Ahí está. Mi voluntad, a mi manera, es, pues, ¿cómo voy a? Si es dinero todo eso. Recuerden que en la antigüedad el dinero eran las monedas de oro y plata, pero más comúnmente era el ganado que uno tenía. Por ganado se medían la riqueza de las personas. Y decían, no, pues es como tener un montón de dinero así. Y ay, el Señor dice, quémalo. Ay, ¿cómo? O sea, tampoco nos pongamos, este Saúl era un desgraciado, era un tonto. No. Si me pongo yo en el lugar de Saúl, híjole, un pilón así de, póngale ni pesos, dólares. Y uno está, quémalo, dice el Señor. Ay, Señor, pero si con esto voy a hacer caridad, en mi familia, dice. Pero fíjense, el cual no quisieron destruir, pero destruyeron ¿qué? Todo lo despreciable y sin valor. 18, vamos a bajar hasta el 18, dice, el Señor dice ya el profeta, ya regañándolo, el Señor te ha encomendado una misión y te ha dicho, ve y destruye completamente a esos pecadores de Amalec, hazle la guerra hasta que los extermines. 19, ¿por qué pues no has obedecido la voz del Señor? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Versículo 20. Saúl respondió a Samuel. ¿Quieres saber cómo no responderle al Señor? Aquí viene la respuesta de Saúl. He obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me encomendó. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido completamente a los amalecitas. ¿Cómo se llama esta respuesta? Excusas. 21.
Pero el pueblo tomó, ahora viene encima, no solo excusas, sino ahora más excusas. ¿Echarle la culpa a quién? Al otro. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Más mentiras. ¿Sí entiende? Entonces Samuel preguntó, fíjense la pregunta, y nos las hace a nosotros. ¿Se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Y luego viene una de las frases más célebres de la Biblia, una de las que deberíamos de tener bien en nuestra mente y corazón para nuestro propio beneficio. Dice así: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. O sea, no está despreciando completamente los sacrificios que bíblicamente el Señor le pidió en la antigüedad, dando a entender de lo que iba a hacer el Señor en un futuro, Cristo cuando venga. Pero dice que el obedecer es mejor. 23, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación, o sea, la terquedad, la dureza del corazón, es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Wow. Esa se la dijo a Saúl. No, Saúl soy yo. Me tengo que poner en esa posición, porque quiero que el Señor me hable a mí. El rebelde y obstinado es el que se cree dentro de su corazón más inteligente que Dios, que puede mejorar lo que Dios planea, que se puede pasar de listo delante del Dios que todo lo ve hasta lo más profundo de nuestros corazones. ¿Quién se pasa de listo con el Señor? Entonces, toda esta gente como Saúl, rebelde y obstinada, se queda siempre entre las puras opciones carnales, banales de esta vida temporal, como dijimos al principio. Afanados, preocupados por las cosas de este mundo, por lo que vendrá en este mundo, por como su cuenta bancaria y que qué va a trabajar y de qué va a comer y que mis hijos y que no sé qué y qué les voy a dejar. Entonces, nunca pasan a la libertad que nos ofrece el Señor. Nos los ofrece el Señor, pero no lo tomamos. Seguimos tomando decisiones en el plano de lo natural, de lo carnal, y ahí nos quedamos. Aún teniendo la palabra de Dios ya completa, la Biblia, el consejo de Dios, no lo escuchamos. Pero el Señor nos ofrece tomar decisiones ya libres de pecado. Eso es fundamental. Poder ser libres de la esclavitud del yugo que nos ata al pecado. Ya libres de la esclavitud de la carne que tiende al pecado. Tomar decisiones en esta libertad que solo otorga el Señor. Es muy diferente, mis hermanos, a seguir tomando decisiones fuera de la sombra que nos brindan los mandamientos del Señor. Fuera de la protección de sus mandamientos, y les recuerdo, los mandamientos del Señor, siempre les digo ¿qué es? ¿Para quién es? Para nosotros. ¿Para qué? Para beneficio nuestro. Cuando usted piensa de los mandamientos de Dios, honra a tus padres, a tus madres. No mientas. Pero hay que mentir para avanzar y transar. Y no codices, no, pero hay que ser codicioso para superarse en esta vida. Usted se cree más inteligente que Dios, entonces. Cuando yo ando fuera de estos mandamientos, los beneficios que Dios nos quiere dar a través de los mandamientos nunca se van a cumplir, porque no voy a ser obediente a esos mandamientos, porque he decidido no creerle. Ahí, que usted y yo tome la decisión A, B, C, D, Z, lo que sea, es lo mismo.
si tomo la decisión, entre comillas, correcta, si triunfo, si me salen las cosas a mi manera, es lo mismo. Todas van a parar a la misma bolsa. Siempre voy a terminar complaciéndome a mí mismo. Siempre voy a terminar en las cosas materiales que tienen fin, temporales. Menos, imagínense, si me salen las opciones a mi manera, menos voy a poder salir de este círculo vicioso del egocentrismo, en donde el diablo nos tiene bien amaniatados. Y más en esta cultura moderna, que pues, la felicidad es sinónimo de complacerme a mí mismo. Eso es la felicidad. En cambio, para Cristo, ¿qué es la felicidad? El servir a otros, el dar y no recibir. ¿Vieron cómo es contrastante? Nada que ver, nada que ver. Pero no, me fue bien. Yo lo he vivido, yo sé que algunos de ustedes también. Tomé la decisión A, aquí, tomé aquí la B y aquí tomé la C y me salió. ¿Y qué pasó? Me alejé más de Dios, más esclavizado al pecado, más ensimismado a mí mismo, más soberbio. Todas, mis hermanos, todas estas opciones son terrenales y terminan siempre en lo mismo, en la muerte. Con la muerte se acaba todo. Todo por lo que usted luchó, peleó y vivió en su vida, se acaba. En cambio, el Señor nos quiere dar libertad antes de esa muerte. Nos quiere dar vida en abundancia antes de eso. A veces la gente, nosotros, los cristianos, la gente que conocemos de Dios, no nos damos cuenta de estos detalles. Pensamos que los que están sin libertad son los que nomás están encerrados de vuelta ahí en el cerezo, en la penal. Pero ellos mismos, la gente que piensa así, nomás ellos están encerrados, pero ellos mismos están encerrados en una vida de pecado. Chéquelo. Hay que tomar primero la decisión que tomaron Abraham y María. Esa es la más decisiva e importante de su vida. Escuchar la voz de Dios que sopla aliento de vida en mí. Y una vez que Cristo se manifieste, que haya usted nacido de este soplo divino que lo vivifica en lo espiritual, ya no del polvo, porque todos nacemos de nuestras madres en la carne, ¿verdad? Sino espiritualmente. Voy a poder ahora sí hacer la voluntad de Dios en mi vida bajo la libertad que Cristo me consiguió. En el contexto del pasaje que leímos hace un rato en 1 de Pedro capítulo 1, fíjese el contexto previo. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Volvamos a 1 de Pedro capítulo 1. Y justamente nos habla de lo que estamos ahora mencionando. En el versículo 14 dice, como hijos obedientes. Entonces, da a entender que hay hijos desobedientes, rebeldosos, ¿no? Como los corintios, ¿vieron la carta de los corintios? Ahí cuando la vea, pues va a ver que son bien rebeldosos, pero son hijos. Pablo les llama amados hermanos. Como hijos obedientes, dice Pedro, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si ustedes llaman Padre a Dios, ¿cuántos llamamos Padre a Dios? Amén. Que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad. O sea, según lo que hacemos en esta vida y sin ningún... Él no tiene favoritos, ¿verdad? Sin ninguna acepción de personas. Entonces, si nosotros llamamos a Dios, al Dios grande y creador del universo, Padre, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Reverencia es la importancia que se merece, lo que estamos hablando ahora, la prioridad que Él merece. Hasta aquí, mis hermanos,
Uno lee hasta el versículo 17 y puede sonar algo religioso, ¿verdad? Ay, la santidad y el estar obedientes y que no sé cuánto y que vivamos en este punto apartados del mundo. Y suena como que les damos más importancia a los sacrificios más que a la obediencia. Pero miren, por eso hay que leer todo el contexto. Dice en el 18, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, o sea, con dinero, sino ¿con qué se pagó? Con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien, o sea, para beneficio nuestro. Por medio de Cristo, ustedes, nosotros, creemos en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza ¿en qué? ¿En las cosas del mundo? No, en Dios ya. Esta es la gran diferencia. ¿Se dan cuenta cómo desde el versículo 18 ya nos dice el corazón de Dios? Este es por lo que ustedes pueden sentir esa paz y gozo. Pueden sentirse amados y en ese amor que ustedes saben que Dios nos dio, sentir la libertad de ser hijos de Dios. Esta es la clave del conocimiento de la Biblia, mis hermanos. Muchos dicen bla, 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 bla. Necesitamos ver el amor de Dios en esa cruz, mis hermanos. Cuando perdemos de vista por qué el Hijo de Dios fue crucificado como un animal en esa cruz, es cuando entendemos un poco por qué, el porqué de nuestras vidas. ¿Por qué ahora sí puedo vivir en obediencia al Padre? 22, versículo 22. Ahora ustedes, ahora sí, entendiendo el Evangelio, lo que acabamos de leer. Ahora ustedes, dice, los de la fe, al obedecer al mensaje de la verdad, el Evangelio, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así como Él nos amó, dice la palabra, yo me doy vuelta y tengo que repartir ¿qué? De lo que he recibido. ¿Qué recibí? Amor de Dios. ¿Y qué voy a dar? Ese mismo amor. No es que yo sea bueno, sino que yo recibí ese amor, ese regalo de amor. ¿Y qué voy a repartir? Ese mismo regalo. ¿Y cómo lo hago? Al obedecer el mensaje de Dios. Se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer. Y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Nos engendró Dios en el Espíritu. ¿Vieron? Dios es Espíritu. El único que puede engendrarnos, hacernos nacer del Espíritu es Dios, que es Espíritu. Así como nacimos de nuestras madres en la carne. ¿No es algo increíble esto? Por eso los profetas del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, los israelíes, no entendían, porque era semejante amor que mostraba el Señor en esto, que era casi increíble decir, no les entraba en la cabeza. ¿Cómo puede ser que nos ame tanto? ¿Por qué nos ama tanto? Pero siempre les digo a los que somos padres o abuelos, ¿cuánto aman a sus hijos, a sus nietos? Pueden dar sus vidas por ellos, aunque ellos no nos respetan tanto y se portan mal muchas veces. Pero podemos dar nuestras vidas por ellos. ¿Por qué cree? ¿Porque usted es bueno? Porque Dios nos puso en esa relación que apunta al Padre Celestial. Tenemos que entender eso. Sin entender eso, usted puede pasarse toda la vida tratando de cumplir los mandamientos y nunca lo va a lograr, primero, y segundo, se va a frustrar, se va a cansar y ¿qué pasa? Se va a volver incrédulo. No, esto no funciona. ¿Poder de qué? No, pues no tiene poder.
Repito el 23, pues ustedes han vuelto a nacer, esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el evangelio que les ha sido anunciado. Esto es la manera de entender el corazón de Dios, el pensamiento de Dios. Y cuando entendemos eso, podemos cumplir sus mandamientos con la confianza de que Él nos ama y Él desea lo mejor de nosotros, aunque a nosotros nos cueste, aunque el Saúl que tenemos aquí en el corazón muchas veces nos diga, no, reniégale, pues no es razonable lo que te está pidiendo el Señor. ¿Cómo separarte de estos amigotes que tienes? Si ahí hay políticos y grandes empresarios que después te dan chamba, Uno hasta es cliente tuyo. Si lo cortas, ¿qué vas? ¿De dónde vas a vivir? ¿Tus hijos de dónde van a comer? ¿Sabe cómo puedo saber si yo entendí el evangelio que acabamos de ver? Si reconocemos el sacrificio hecho por el Hijo de Dios, por mí, por usted. Cuando disfruto de la libertad de ser obediente a Dios, a mi Padre Celestial. Cuando me gozo, me lleno de alegría cada vez que decido a la manera de Dios, según la voluntad de Dios. Pero también cuando me pongo triste por fallarle, por tropezar, por el pecado, no lo disfruto ya el pecado, al contrario, me siento mal. El error más común de los cristianos, de la gente que decimos que somos gente de fe, es pensar que vamos en piloto automático en esta vida. Es un error grave. Claro que no es cierto eso. No vamos en piloto automático. Si somos honestos con nosotros mismos, mínimamente no se miente a sí mismo. No se engañe. La Biblia lo dice una y otra vez, no nos engañemos a nosotros mismos. Porque si fallamos, si tropezamos, si pecamos, más veces de las que nos gustaría hacerlo. Dice en Gálatas 5:1, vamos cerrando el mensaje. Me gusta Gálatas 5 porque nos confronta con el pecado que mora en mí, que en cada uno de nosotros. Y el título que le ponen los hermanos traductores de esta, dice, estad firmes en la libertad de Cristo. Y con eso quiero cerrar esta serie, seguros en la libertad que nos da Cristo. Y acá está, estemos firmes, ¿en qué cosa? En la libertad de Cristo. Gálatas 5:1 en la Reina Valera actualizada dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Bueno, aquí el apóstol Pablo se refería en particular a los que querían volver a tratar de ganarse o merecerse la salvación cumpliendo la ley. Acuérdense, nosotros no nos tratamos de ganar la salvación. ¿Nosotros qué hacemos? Creemos, confiamos ¿en quién? En Cristo Jesús, que Él nos las ganó por nosotros. Y ahora vivimos esa vida en la fe en Cristo Jesús. Tratar de ganarnos o merecernos la salvación es un error muy clásico, que el diablo utiliza una y otra vez para que tropecemos. Y eso no es la manera. En esta serie lo hemos dicho varias veces y yo quiero que quede claro y que ya no haya una seguridad en cada uno de ustedes que han confiado y han puesto su fe en Cristo Jesús. Nosotros corremos esta carrera de la fe ya con ¿qué cosa? Con la salvación ya en nuestras manos. Ya Cristo la ganó por nosotros. No tenemos que tratar de agradar como tratamos de agradar al jefe en la empresa. No tenemos que hacer eso. Él no quiere esa relación jefe-empleado. Quiere la relación padre-hijo. Corremos hacia la meta que es estar con Cristo Jesús cara a cara,
con la promesa de que la vida eterna ya está asegurada por nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él ya pagó todo por nuestros pecados. Esa es la manera de correr la carrera de la fe sin cansarse, mis hermanos. Y aún así nos cansamos, ¿verdad? Pero se va a cansar menos. No quiera ganarse el favor de Dios. Ya Dios se lo ofreció y usted lo aceptó. No confíe en lo que a veces el diablo mete en su cabeza. Gálatas 5:6 dice, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. O sea, cumplir la ley, todo lo que dicen los mandamientos a lujo de detalle, sino la fe que actúa por medio del amor. Subraye eso. ¿Qué es lo que vale? La fe, mi confianza en Cristo que actúa, se ve reflejada por medio de ¿qué? Del amor. No es por medio de los sacrificios, sino del amor. Y después los regaña el apóstol Pablo a los Gálatas, a nuestros hermanos ahí en esa época en Galacia, y dice, corrían bien, iban bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llamó, o sea, de Dios. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Una sola mala decisión puede causar estragos en nuestras vidas, como Saúl, como Judas Iscariote, y hay muchos ejemplos. ¿Se puede tropezar y darse un golpazo, no? Siendo cristianos. Claro que sí, amén. Pero Dios siempre, por medio de su Santo Espíritu, nos va a exhortar, redarguir, guiar, enseñar y hacer volver a sus caminos, como ahora lo está haciendo. A veces andamos en esta vida corriendo de aquí para allá como un pollo sin cabeza, ¿verdad? Pero la palabra inspirada por el Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia y de los que nacimos de nuevo a través de nuestro ser interior, porque su espíritu está unido al mío. Sin olvidarnos el origen de sus palabras. ¿Cuál es el origen de esas palabras? El corazón de Dios. Por eso la Biblia es importante a nuestras vidas. Si no sale del corazón de Dios la Biblia, no sería importante. Pero como sale del corazón de Dios, es importante. Recordemos lo que estamos casados cuando nos enamoramos de nuestras esposas. ¿Cómo era? Queríamos conocer el corazón de la contraparte. Ay, ¿qué le gusta? ¿Qué siente? Y andábamos viendo qué le gusta, ¿verdad? Pero nosotros, si decimos que amamos a Dios, tenemos que tratar de conocerlo. ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que Él siente? ¿Qué es lo que está en su corazón? Versículo 13. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Aquí está otra vez. Libertad va con responsabilidad, no es libertinaje. Fuimos llamados a ser libres. ¿Recuerdan? Esa es la definición hasta secular de libertad. Conlleva una responsabilidad. Y después sigue, más bien, sírvanse unos a los otros por medio de ¿qué? Del amor, no de sacrificios o de reglas, sino sírvanse sinceramente en amor. Si yo estoy aquí, lo hago por amor, no porque tengo una agenda oculta de que, ay, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y no. Es porque Dios me ha llamado y yo he obedecido. Así como otros están sirviendo. No es para congraciarme con Dios, Él ya me ganó la salvación, sino por amor. Ese mismo amor que experimentamos en Cristo al ver su mismo corazón expresado ahí en la cruz, mis hermanos. Versículo 14, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Toda la ley en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Digo pues, y aquí cierra la conclusión el apóstol Pablo, anden en el Espíritu y así jamás
satisfarán los malos deseos de la carne. A modo de conclusión, la Biblia nos renueva. Dice, el apóstol nos da la regla de oro para el cristiano. Muchos dicen, pero ¿cómo le hago, hermano, para no pecar tanto? Yo quiero pecar menos. Y sí, me congojo mucho. Yo no merezco. No, yo tampoco merezco, le digo. Yo tampoco merezco la salvación. Nadie la merecemos. ¿O quién la merece? A ver, levanten la mano para ponerle una argolla aquí arriba y ponerles unas alitas y ya. Sale volando. Nadie la merecemos. Pero aquí nos da la regla de oro, porque ¿cómo puedo pecar menos? Aquí está, hermanos. Aquí lo acabamos de leer en el versículo 16. Solo el hombre de fe o la mujer de fe puede andar por el Espíritu porque fue vivificado en el Espíritu, nació del Espíritu de Dios al creer en Cristo. La conclusión es, ¿quiere andar en el Espíritu? O sea, estar en la libertad de obedecer a Dios porque lo ama. ¿Cómo no tropezar tanto entonces? Jamás satisfagan los malos deseos de la carne. Jamás. ¿Saben cuándo pecamos? Cuando no andamos en el Espíritu. Cuando el Señor nos dice algo a través de su palabra y, sí. Yo creo que así está mejor. Y andamos según nuestros razonamientos, según nuestra carne. Ahí es cuando vamos a pecar. La Biblia cita muchos ejemplos, pero siempre dice huye del pecado. Huye del pecado, especialmente el pecado sexual, que es uno de que es tan común ya aquí en el mundo, porque no se puede ver nada. Todo tiene que ver, una película y de repente una escena sexual. ¿Qué tiene que ver esa escena? No suma nada a la trama, pero ahí está la escena. ¿Para qué lo hace el diablo? Para que nos acostumbremos. Es normal, todo el mundo lo hace. Así es esto. Por algo Dios nos dio el sexo, pues para disfrutarlo. No, lea el consejo de Dios. Es para disfrutarlo. ¿Con quién? Entre marido y mujer. En el matrimonio. Porque el matrimonio es santo. Porque el que lo creó es santo, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Jamás satisfagan los deseos de la carne. Yo la creo que es así. Y es cuando empezamos a pecar. Esa es la respuesta de todos. Muchos la han hecho. ¿Cómo, hermano, puedo ser más? Vivir en santidad. Aquí está la respuesta. Gálatas 5:16. Mi pregunta antes de terminar es la misma que le hizo Pablo cuando andaba de misionero allá por Éfeso y se encontró con unos discípulos en Hechos capítulos 19, para los que anotan. Y les preguntó, ¿sabe qué les preguntó? Lo primero y lo más importante. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Eso les preguntó Pablo. No les preguntó, ¿cuántas obras buenas han hecho? ¿Cuántos han evangelizado? ¿Levantaron la iglesia grande? ¿Y a cuántos han puesto ahí de servidor? ¿Quién predica? ¿Quién es el pastor? Se fue directo. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Yo sé que si pregunto, ¿quiénes creen en Jesucristo? Aquí la mayoría va a decir, pues amén. Todos creemos en Cristo. En la calle también. ¿Cree usted en Jesús? Sí, todos dicen amén. Pero si le hago la misma pregunta que le hizo el apóstol Pablo, aquí en Hechos capítulo 19, a estos creyentes en Éfeso, muchos pueden decir por dentro, pues, híjole, recibí el Espíritu cuando creí, híjole, no sé. ¿Qué es eso? Mire, no se preocupe. Si vivía sin hacerle caso al Espíritu Santo, hoy Dios le ha hablado. Ahora Dios le está hablando. Quizás, como esos creyentes, habían creído en otro Mesías, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista, pensando que Juan quizás era todavía el Mesías. Pero Pablo los rectificó. Les dijo, no. Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo Jesús. Él es el Mesías. ¿Saben lo que hizo Cristo? Y fueron bautizados, dice ahí, o que entendieron. ¿Por qué? Estas palabras que hoy hemos escuchado son verdad y son vida.
Así que si el Hijo los hace libres, mis hermanos, ustedes van a ser verdaderamente libres. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra ilumina nuestros ojos espirituales. Tu palabra nos llena de tu amor, porque eso es el Evangelio. Tu amor hasta tal punto que sacrificaste a tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesús, en aquella cruz. Te damos gracias, mi Dios, por todo eso, porque nos has iluminado nuestras vidas. Nos has dado tu palabra que es vida y vida en abundancia. Señor, sabemos ahora cómo vivir esta vida agradándote. Sabemos que las fuerzas no vienen de nosotros, sino viene de tu palabra. Y tu palabra puede ser obedecida si yo no pierdo de vista tu corazón, tu amor por nosotros en esa cruz. Señor, ayúdanos, porque la carne desea siempre lo contrario al Espíritu. Pero el Espíritu, Señor, es el que nos guía a todos nosotros que nos llamamos tus hijos. Señor, guíanos por medio del Espíritu que mora en nosotros. Ayuda a cada una de estas almas que aquí se encuentran y que han escuchado esta palabra, a que puedan ser guiados por tu Santo Espíritu, para poder recibir de las bendiciones de la obediencia, una obediencia que se hace por amor y en amor. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga. Empezamos el año con esto. No perdamos de vista quién es la salvación. La salvación es el Señor. Amén. Bendiga a su hermano. Gracias.